Aquí el sistema de justicia es injusto. La justicia dominicana, fuera de chercha, tiene que dar un cambio. O sea, el sistema jurídico dominicano es una porquería. Las autoridades son incompetentes. Las autoridades dominicanas no sirven para nada. Las autoridades dominicanas tienen a sus favoritos y protegen a sus queridos. En la República Dominicana, ver que estos crímenes atroces no tienen consecuencia y que el Ministerio Público pretende en muchas ocasiones hasta ocultar y ser aliado de aquellos que cometen estos crímenes. Y yo me pregunto, ¿el Ministerio Público no vio los mensajes de WhatsApp de las víctimas? ¿No vio las llamadas? Ni escuchó los testimonios de sus compañeros de que otros los acosaban. Ni vio el testimonio de uno de los ejecutivos de esa zona franca. Míralo a ellos orondo cuando salen. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, así anda la justicia dominicana en algunos estamentos que deben ser corregidos. Entonces, en este caso el Ministerio Público sacó un 0, se quemó. Que el Ministerio Público es una agencia estatal que aplasta a los vulnerables y protege a los criminales de cuello blanco. ¿Cómo es posible que a 7 meses de haber ocurrido este hecho no hayan podido encontrar a los culpables? ¿Y la información de las cámaras de vigilancia? ¿Y los datos obtenidos en los interrogatorios que debieron formularle a los propietarios de la empresa, a los supervisores, a los funcionarios, a los ejecutivos de la empresa? Pero entonces surge la pregunta, ¿están protegiendo a alguien o a algunas personas? Y digo esto porque la joven, según los testimonios, según las informaciones ofrecidas por la familia, había hecho la denuncia en el Departamento de Recursos Humanos de que ese joven le estaba acosando. Un caso de esa naturaleza, golpes, asesinato, violación, barbarie, y el Ministerio Público se descarta de la noche a la mañana, no, que archiven el expediente, porque nosotros no tenemos pruebas para inculpar a esos 2 individuos. ¿Quién va a investigar a estos fiscales? ¿Quién va a tomar el caso para llegar hasta las últimas consecuencias y buscar las evidencias? Que no habían cámaras, que no había... Señores, pero venga acá. ¿Y en qué coño país es que estamos viviendo? ¿Y qué va a hacer la justicia dominicana? ¿Engavetar otra vez el expediente? Otro expediente más engavetado. Otros asesinos, violadores transitando por las calles de nuestro país. Y hoy los que tienen que juzgar, que tienen que presentar la prueba ante los tribunales de la República Dominicana, se declaran incompetentes. ¿En qué tolete de país es que estamos viviendo? Este es el país más interesante. Nosotros tenemos un código penal que beneficia más a los delincuentes que al ciudadano. Usted encuentra un delincuente robando en su casa, le dio un palo, el delincuente se murió, usted tiene que ir preso. Oigan esa vaina. O sea, que lo legal, lo chulo es que usted permita que el delincuente le viole a su mujer, le viole a su hija y lo mate a usted. Ahí sí. Y como vivimos en un estado garantista, señores, yo he conocido personas en las calles que tienen 2 y 3 condenas y andan en la calle. 2 y 3 condenas de 20 años, pero ¿qué hacen? Buscan un abogadito picapleito, el sistema es garantista, le dan una fianza y se resolvió. Y el tigre sigue matando, violando, atracando, haciendo de todo. O sea que para quien no hay garantías, es para usted que me está mirando. Para el ciudadano de a pie. ¿Dónde está la respuesta ante el pueblo dominicano? De las cosas que están pasando en esta sociedad. Que dentro de su mismo trabajo y de su mismo esquema laboral puede ser abusado o abusada, y luego de ser abusado y abusada no va a haber respuesta para el pueblo dominicano, para esa familia, para esa madre que le mataron su muchachita, que lo que estaba haciendo era trabajar honradamente para estudiar y echar para adelante, y que encima de todo eso la respuesta de la justicia es: no hay pruebas, el expediente se va a archivar. Porque es que no tenemos derecho a ser pobres.
ni a ser humildes, ni a ser serios, cuando desde la misma justicia se promueve la impunidad de los descarados, de los malditos, de los asesinos, de los abusadores. ¿Qué es lo que no nos quieren decir? Que a 7 meses que pensaban que nos habíamos olvidado de esta tragedia, liberan a los 2 principales sospechosos, porque sí, ellos tienen vínculos con el caso. Uno olvidó una ropa, la ropa que tenía el día que desapareció Paula, la olvidó ensangrentada en el transporte, y el otro, el día que la encontraron, fue que llevó a la alcantarilla donde ella estaba. Y no hay más culpable y no hay nadie, simplemente el caso de Paula quedó olvidado y no se le hace justicia. De verdad que qué pena. O sea, el cuerpo de Paula que fue estrangulado, no le hicieron ADN, o sea, ¿cuál es el proceso de investigación que se sigue aquí? No, o se inventaron eso. O sea, al inicio se inventaron eso o ahora están cambiando todo. ¿Por qué? O sea, ¿a quién se protege? Un crimen tan atroz no puede quedar así, no puede quedar olvidado. Nos hablan de derechos y yo acá pregunto, ¿qué derecho o cuáles derechos? Tenemos derechos a que nos asesinen, a que nos maten. Las mujeres pobres a que la acosen laboralmente y nada pasa. Y que en la mayoría de los casos queda impune por el poder político, el poder económico y el desastre de justicia que tiene la sociedad dominicana, que tiene la República Dominicana. La maldita justicia que tenemos, el sistema putrefacto, hediondo, no garantiza nada. Ser pobre en República Dominicana cae en la condición de ser atropellado, vilipendiado, ultrajado. No puede quedar impune este crimen tan execrable, no puede quedar impune. Y la sociedad y Santo Domingo Este debe de exigir cada día al Ministerio Público que busque los culpables. Fue ahí dentro que la mataron, fue en su propio trabajo y fue de ahí que la tiraron. Fue del baño que se la llevaron y la sometieron a golpes y heridas que terminaron con su vida, además del ultraje que le hicieron. No puede quedarse impune. Sino por lo deprimente que se está comportando el sistema de justicia en la República Dominicana. Y yo quiero saber cuál fue el proceso de investigación que se realizó con ese caso para supuestamente no encontrar pruebas. Mentirosos. Mentirosos. El mismo Ministerio de Trabajo dijo que recibió denuncias. La misma madre de esta joven dice que su hija le había comentado que había un compañero de trabajo que la acosaba, que ella lo reportó a Recursos Humanos y Recursos Humanos no hizo nada. Pero aquí las mujeres y las mujeres pobres no valen 2 pesos. Y la justicia da pena de que no haya ido. Ahí hay que interrogar desde la de Recursos Humanos, al dueño de la empresa, a todo el que trabajaba ahí, a todo el que pasó por ahí, a todos los compañeros. Había que interrogarlos a todos. Ahora, lo que llama la atención es la inmunidad, la impunidad, la negligencia que está en torno a este caso. Porque si Paula Santana no fuera una muchacha pobre que trabajara en horario nocturno en una zona franca en las Américas y fuera la hija de algún miembro de la élite política o económica de este país, ese caso se hubiera resuelto. Porque si en vez de ser un homicidio dentro de un lugar de trabajo, no es sanción laboral, no, la hay que querellarse, porque esa empresa norteamericana, y si eso hubiera pasado en Estados Unidos, ay, qué demanda y cuánta gente presa. Pero si hubiera sido un banco comercial de la República Dominicana, en días hubiéramos tenido a todo el mundo preso, a varios intercambiados de disparos, a todo preso y todo resuelto. Pero como es una muchacha, como dice mi colega Ivonne, una ninguneada, no importa. El hecho de no estar pegado, el hecho de no ser rico, el hecho de ser pobre, no puede ser sinónimo de olvidado. No puede ser sinónimo de que a usted no le responde la justicia. A todos debe respondernos la justicia por igual. La vida del pobre aquí no vale nada. Si hubiera sido la vida de una persona rica, ya eso estuviera en otras condiciones. Pero al ser una niña pobre, ya se resolvió todo.
Le enterramos, ya salimos de eso. Aquí el pobre no vale nada.